Bueno, Dios le bendiga esta mañana. Les invito, por favor, que en este tiempo estemos prestos a una sola cosa, a escuchar la voz de Dios. Le doy gracias al Señor porque hay hermanos, por ejemplo, el caso de la hermana Laura, el hermano Pepe, que ellos aún con la dificultad que ustedes saben que tienen unos niños pequeños que lo tienen que estar atendiendo durante el culto, pero están con un ojo en el niño, pero los oídos en la predica. Y eso es algo que es digno de ser, o merece ser elogiado. Así que, al igual que ellos lo están haciendo, pues los demás que no tenemos esa preocupación, pues tratemos de estar atentos a lo que Dios nos va a estar hablando. Ánimo, campeón. Bien, les invito por favor a que busquen en sus Biblias, el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 3. Hechos, capítulo 15, versículo 3. Y en la medida que lo van encontrando, por favor, póngase sobre sus pies y vamos a estar leyendo todos juntos esta cita bíblica. Hechos 15, versículo 3. ¿Estamos listos? Leamos todos juntos. Solo el versículo 3. Dice la palabra del Señor. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Bien, hermanos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento estamos delante de tu presencia con el deseo, Señor, de humillarnos delante de ti y reconocer nuestra incapacidad para poder vivir la vida que tú tienes en tu plan para nosotros si estamos separados de ti. No hay manera, no hay forma, no tenemos el poder, no tenemos la sabiduría por poder vivir o para poder vivir esa vida que tú tienes para nosotros separados de ti. Señor, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando venimos a Jesús por medio de su Espíritu Santo y al Espíritu Santo, Él nos habla, Él nos guía y Él nos fortalece, entonces sí logramos vivir para tu gloria. Por eso oramos a ti, Señor, para que esta realidad se haga firme en este momento. Que sea tu Espíritu Santo hablando y que sea tu Espíritu Santo haciéndonos aprender y haciéndonos entender para ver con claridad lo que hoy tú estarás tratando con tu iglesia. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos todas estas cosas y confiando en tu respuesta, porque estamos orando conforme a tu voluntad, te decimos muchas gracias y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Leo nuevamente la cita bíblica para poder encontrar en ella la palabra o la verdad que hoy el Espíritu Santo como que nos va a mostrar que lo que Él nos va a enseñar está en su palabra y lo que la Biblia dice, Dios lo dice, y por lo tanto
tenemos que aceptarlo como verdad para nuestro beneficio personal. En el versículo 3 de Hechos 15 leemos nuevamente, dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando, ahora viene la parte importante, contando la conversión de los gentiles, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ellos daban el testimonio de que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Bueno, los gentiles son todos aquellos que no forman parte de la nación de Israel. Ahora, los israelitas tenían como visión personal que el único pueblo o las únicas personas a las cuales Dios venía a traer bendición era al pueblo escogido por Dios. Por eso ellos sentían que eran la vid de Dios, pero Cristo le dijo, tranquilo, yo soy la vid verdadera. Todo aquel que esté injertado en mí, sea judío o sea gentil, ellos son los que van a recibir la bendición, no solamente ustedes los judíos. Y dentro de ese grupo que Cristo está hablando, estamos nosotros. Qué bueno sería si Pablo estuviera hoy, o algunos de los apóstoles estuvieran vivos hoy, que llegaran aquí y se dieran cuenta que nosotros, como gentiles, estamos convertidos al Señor. ¿Qué causaría eso en sus corazones? Según el versículo 3, gran gozo. Hermanos, como líder espiritual, una de las cosas que más gozo me causa es ver a un hermano de la iglesia que realmente está convertido. Cuando miro a los ojos a un hermano de la iglesia, y no solamente cuando le miro a los ojos, sino que en su vida personal veo cómo él piensa, cómo habla y cómo actúa, que veo que realmente está convertido al Señor, eso a mí me causa tremendo gozo. No es que viene aquí. Si alguien viene el domingo aquí y al final sale y se va peor, eso a mí no me causa gozo, pues me causa tristeza. Por eso, el Señor creo que esta semana puso en mi corazón que estudiemos el tema acerca de la conversión bíblica. ¿Qué es eso de estar realmente convertido? Si miramos al apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Conocemos al apóstol Pedro, por lo que dice la Biblia, el apóstol Juan y Judas. Ellos tres eran apóstoles. ¿Cuál es el rango más elevado de liderazgo en la iglesia? Los apóstoles. Ese es el rango más elevado. Entonces, qué bueno sería, ¿no? Ver si los apóstoles, que era el rango más elevado de la iglesia, si realmente estaban convertidos o no. ¿Por quién empezamos? Judas. ¿Quién escogió a Judas como apóstol? Jesús. Jesús, después de estar toda una noche orando, el Padre le dijo, entre todos los apóstoles, no me dejes afuera a Judas. Y resulta ser que cuando miramos el corazón de ese apóstol, él tenía un gran problema. Él pensaba, sentía, deseaba y tomaba la decisión de sustraer dinero de la bolsita donde se recogía la lana, la feria, como dice el mexicano, el guaniquiqui, como decimos en Cuba, el dinero, como nuevamente se conoce en el mundial, de las ofrendas que se le daban a Jesús. Judas nunca dejó de ser ladrón y era apóstol, escogido por Jesús. Entonces estamos viendo que tener una categoría o tener un liderazgo o tener un rango, por decirlo así, de liderazgo en la iglesia no te hace una persona convertida. Porque Judas nunca estuvo convertido. Y para ponerle punto final a Judas,
y pasar al otro personaje, ¿cómo terminó Judas? Judas traicionó a Jesús con un beso. Porque el besito en la mejilla de Jesús era la señal que Jesús era el que estaban buscando para que entonces él fuera atrapado. Y fue Judas, y con el beso así, ese beso que gritó, este es el que ustedes persiguen, este es el que ustedes buscan, a él, atrápenlo. Esa fue la última decisión que Judas tomó en relación a Jesús. Lo traicionó. Pregunto, ¿Judas alguna vez estuvo convertido? No. El otro caso que sigue, ¿quién es? Está el caso del apóstol Pedro. Pedro era un hermano o apóstol que cuando usted miraba el corazón de Pedro, su pensamiento, su sentir, su deseo y su voluntad estaba inclinada a hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Hacer la voluntad de Jesús. Pero Pedro tenía un problema. Que aunque él estaba convertido a Dios, su capacidad espiritual no le daba para permanecer en lo que Cristo les mandaba. Una de las enseñanzas que Cristo les dio en este caso, les recomiendo, papo, que lo saque un momentito, sáquelo un momentito y cuando se calme, ya entra, no, sácalo, ya, ok. Bien, entonces, continuamos. En el caso de Pedro, él quería hacer la voluntad de Dios, pero no le daba la capacidad. Entonces, era necesario que Dios, para trabajar quizás un poquito en su humildad, le ayudara a ver que aunque él quería, todavía no tenía la capacidad de poder hacer la voluntad de Dios, que dependía de Jesús. ¿Y qué sucedió? Bueno, no voy a contar la historia completa porque ustedes la conocen. Al final de la historia de la que le estoy hablando, ¿de qué trata? Que al final Pedro negó a Cristo ¿cuánto? No una, no dos, sino 3 veces. ¿Por qué? Porque aunque él estaba convertido a Jesús y quería hacer la voluntad, la capacidad no le daba. Era parecido a alguien que una vez dijo, es que hay bien que quiero hacer. Decía Pablo, ¿no? No es lo que hago, sino lo que aborrezco es lo que hago. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, ¿yo por qué percibo que esa fue la actitud final del apóstol Pedro? Porque una vez que Pedro negó a Jesús 3 veces y el gallo cantó y miró a Jesús y Jesús le asintió con la cabeza como diciendo, te lo dije. Dice que Pedro salió y lloró como amargamente. Y escrito está, no solamente bienaventurados los pobres en espíritu, si no quieren más, sino bienaventurados los que lloran. Y eso fue lo que le sucedió a Pedro. Al ver su incapacidad espiritual, al darse cuenta que realmente era un pobretón espiritual, ¿qué pasó con él? Lloró amargamente. Pero gracias a Dios que los que lloran así, Dios les consuela. Más tarde Dios le dio el Espíritu Santo para que entonces tuviera el poder, el amor y el dominio propio que él necesitaba para poder vivir ¿qué cosa? La vida de Dios. A que a diferencia de Judas, en vez de Judas arrepentirse, fue y se ahorcó. Porque no resistió su resentimiento o su remordimiento más bien por haber traicionado a Jesús. Y en el último caso del cual quiero comentarle quién es el apóstol Juan. El apóstol Juan fue el único que nunca ocurrió. Cuando uno miraba al apóstol Juan, bueno, por algo la Biblia habla del discípulo amado. Había un discípulo que tenía tremenda intimidad con Jesús. Era el que más intimidad, aún más que Pedro, tenía con Jesús, que era el apóstol Juan. ¿Se acuerdan de la cena del Señor? Dice que cuando estaban celebrando la Pascua, dice que Jesús estaba recostado y al ladito Juan estaba recostado ahí cerquita de Jesús. Yo quiero decirlo así, ¿no? Es mi sentir. Casi escuchaba el latido del corazón de Jesús. Había intimidad entre Juan y Jesús.
Cuando todos los apóstoles corrieron, el único que quedó con Jesús fue Juan. Y a los pies de Jesús, en la cruz del Calvario, el único apóstol que estuvo ahí acompañando a Jesús y que nunca lo dejó, nunca lo abandonó, fue el apóstol Juan. Incluso Jesús le dio una bendición. Jesús le dio, ¿sabe qué? Hijo, he aquí tu madre. Madre, he aquí tu hijo. Es como si le hubiera dicho a Jesús, oye, por favor, Juan, hazte cargo de mi mamá. Mamá, tú no te preocupes, que aquí te dejo a mi mejor discípulo. Él no me traicionó, él te va a cuidar. Dicho esto, pregunto, ¿a cuál de los tres apóstoles nos parecemos? ¿A Judas? Que llegamos aquí al cristianismo y al igual que Judas hay un pecado que no queremos abandonar. ¿Qué puede ser? La ira. Puede ser el enojo. Puede ser cualquier vicio. Puede ser la falta de perdón. Puede ser el orgullo, la altivez. ¿Y por qué puede ser que alguien no haya querido dejar eso? Porque se deleita en eso. Y no viene a Cristo tanto para que Dios le convierta, sino más bien viene a Cristo para que Dios le ayude a resolver su problema o porque no quiere irse para el infierno, aunque esa persona no sabe que si está aquí por eso, entonces no es salvo. O quizás, ¿cuántos de los que estamos aquí nos parecemos como Pedro? Que decimos, sí, le voy a echar yo puedo. Y a la hora de la verdad que cedemos a pecado. Y todo el tiempo nos las pasamos lloriqueando, pero nunca nos acabamos de rendir a Dios y nunca nos acabamos de convertir. ¿O cuántos de los que estamos aquí somos como el apóstol Juan? Que en medio de la tribulación, lo primero que produjo que fue paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Extrae dos. ¿Qué es la paciencia? En esencia, la paciencia es que yo tomo la decisión de venir delante de Dios y Señor, ante esta prueba, me humillo ante ti y te pregunto, ¿qué quieres que haga? Y en obediencia a Dios hacerlo. ¿En qué grupo está usted? Bueno, si usted quiere ser como Juan y no como Pedro y no como y menos como Judas, les recomiendo algo, mejor tratemos de ser como Jesús. Porque el modelo es Jesús. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Si ustedes nunca han visto a Cristo, pues imiten a mí porque yo imito a Jesús. Juan imitaba a Jesús. Solo les pido algo, hermano. En esta enseñanza que vamos a recibir ahora, no seamos solamente oidores. Escuchemos con la intención de que, de poner en práctica lo que el Espíritu Santo nos va a estar hablando. Bien. La pregunta que vamos a estar respondiendo en esta mañana, después que escuchó la voz del gallo cantar, y espero que no sea porque alguien lo ha negado 3 veces a Jesús, es la siguiente. ¿Qué pregunta vamos a estar respondiendo en esta mañana? ¿En qué consiste la conversión bíblica? ¿En qué consiste la conversión bíblica? Si alguien me pregunta, oye, ¿qué es estar convertido? Pues eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Bueno, y la primera respuesta a esta pregunta es la siguiente. La conversión bíblica es un proceso donde Dios revierte lo que somos y lo que hacemos. Repito, la conversión bíblica es un proceso. Es algo que tiene varias etapas. Y en la medida que vamos pasando por cada una de esas etapas, que Dios es el que nos lleva por esa etapa, claro, Dios va cambiando lo que somos y Dios va cambiando lo que hacemos.
Vamos a ver un ejemplo donde con claridad se puede ver eso. Vamos a ver lo que es esa persona, lo que hace esa persona, y después que Dios lo convierte, vamos a ver si seguía igual. Ahí mismo en Hechos, capítulo 9, versículo 3, ¿qué leemos? Hechos capítulo 9, versículo 3. Dice lo siguiente: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Mejor vamos a leer el versículo 1, del 1 al 3. Del 1 al 3, porque ya casi ya está en la segunda etapa. Vamos del 1 al 3. ¿Estamos ahí? Hechos 9:1 dice así: Saulo, esperando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Quién era Saulo? Saulo era un joven en aquel tiempo que tuvo la oportunidad de poder percibir o ver con claridad el primer asesinato en contra de los cristianos. Es decir, tuvo la oportunidad de poder conocer cara a cara al primer mártir cristiano llamado Esteban. Y eso le gustó. Saulo dijo, esto está bueno. No sé si se lo puso Satanás en su corazón, no sé si nació de él, pero estoy seguro que no creo que Dios le haya puesto en su corazón que persiguiera a la iglesia. Y así hizo Saulo. Fue y pidió permiso porque él de su propia voluntad no podía hacerlo. Pidió una cartita para que esa cartita le autorizara a entrar a la casa, y si en esa casa había un cristiano, agarrar a la esposa, agarrar al esposo, agarrar a los hijos y sacarlos como perros de la casa. Bien, pregunto, ¿en qué pensaba Saulo cuando usted le decía, yo soy cristiano? ¿Qué sentía Pablo hacia los cristianos? ¿Sentía gozo, alegría, felicidad o sentía odio? ¿Cuál era la doctrina que estaba o que reinaba la vida del apóstol Pablo? ¿La de Jesús o la de los escribas y fariseos? Espiritualmente, Pablo era salvo, estaba muerto, vivía para Dios o vivía para una religión. Bueno, todas esas respuestas que usted está dando son ciertas. Si es, espero que nadie piense que en ese momento Pablo era espiritual, no era bien carnal, ni había nacido de nuevo. Ahora, vamos a ver un pasaje donde ya vemos a Pablo tiempo después. Les invito ahí que busquemos en el capítulo 9, pero el versículo 20. Sí, 9:20. Dice así, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían, estamos hablando de Saulo, que después le llamaron Pablo, y todos los que lo oían estaban atónitos, estaban sorprendidos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Resulta ser que ahora vemos que hay un Saulo completamente diferente al que escuchamos hace un rato. De tal manera que cuando la gente escuchaban a Saulo, me imagino que Saulo decía, ahora viene Saulo, va a predicarle una enseñanza judía, no sé cómo
en aquel tiempo que decían en la sinagoga. Y venía Saulo así, y la gente, el ungido, este sí iba a hablar en contra de los cristianos. Y de pronto Pablo empezaba a predicar a Cristo. Y la gente diciendo, oye, pero si este perseguía a la iglesia, ¿qué pasó? La primera señal de que una persona está convertida es que sorprende a la gente. Sorprende a la gente. Si usted en su manera de pensar, si usted en su manera de hablar y si usted en su manera de actuar no sorprende a los que le rodean, probablemente no está convertido. Quiero corregir algo que el Espíritu Santo ahora me acaba de señalar y quiero pedirle perdón. Hay personas que sorprenden a los que le rodean y no son cristianos. Porque las personas se sorprenden porque dicen, oye, pero ¿acaso este no va a la iglesia? ¿Acaso esta no es cristiana? ¿Por qué piensa así? ¿Por qué habla así? Entonces se sorprende porque dice que es que me sorprende porque lo que yo pensaba que era ser cristiano, no lo veo en esta persona. El que sorprende así, eso no es estar convertido. Eso es darle, no sé, vamos a decirlo de esta manera, darle herramientas para que aquellos que quieren silenciar su conciencia, porque en realidad no quieren amar a Dios y no quieren acercarse a Dios, pero necesitan un argumento para no acercarse a Dios. Entonces dice, bueno, si ser cristiano es ser como esta persona, mejor no voy a la iglesia. Ese tipo de personas, hermanos, con su permiso, es una taza, pero dentro hay agua, no es café. No hace que se la antoje. Gracias, amor. Continuamos. Esa persona no está convertida. De que sorprende, estamos hablando de una persona que busca ser luz y sal. Alguien que conoce la verdad de Dios, vive conforme a la verdad de Dios, y la gente dice, oye, pero es como si hubieran quitado a una persona y hubieran puesto a otra. Eso es estar convertido. Ahora bien, no basta con conocer que la conversión es un proceso donde Dios cambia lo que somos y lo que hacemos. Por lo tanto, vamos a seguir respondiendo a la pregunta ¿en qué consiste la conversión bíblica? Bueno, lo segundo que hay que entender acerca de en qué consiste la conversión bíblica, es decir, cómo se logra, cómo sucede, es que esta obra es 100% divina. Es una obra que depende 100% de Dios. Y vamos a ver si esto es verdadero o es falso. Bueno, en esos 26, versículo 18, seguimos en el libro de los Hechos. Hechos 26. Versículo 18. Jesús le da una misión ahora al apóstol Pablo. Ya le habían cambiado de nombre, que anteriormente fue Saulo. ¿Ya estamos ahí? Bueno, esto es una porción bíblica que nosotros como iglesia manejamos mucho. Vamos a leer desde el 17 para entenderlo, ver un poquito de contexto. Jesús le dice a Pablo, mira, yo te voy a librar de tu pueblo y de los gentiles. Es decir, yo te voy a proteger de lo que te van a hacer los judíos y los gentiles, a quienes ahora yo te voy a enviar con un propósito. Versículo 18. ¿Para qué te voy a enviar? Para que abra sus ojos. Y entonces una vez que tú le abras los ojos, van a suceder una serie de cosas que ahora no vamos a explicar para no extender demasiado la prédica. Ahora, ¿quién abría los ojos? ¿Pablo
o el Espíritu Santo a través de Pablo. Porque que yo sepa, lo que Cristo dijo fue lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he mandado. Y ese mismo Espíritu Santo, también dijo Jesús, que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y una manera de hacer eso es abriéndole los ojos a la gente. Ahora, ¿qué es abrirle los ojos a las personas? Es ayudarlas a verlas o a que se vean como Dios las ve. Una de las cosas más terribles es que a Dios me ayuda a verme como un idiota. ¿Quién es un idiota? Alguien que no tiene la instrucción de Dios. Dios al que ama, disciplina. Y azota al que tiene por hijo. Ante el azote que viene primero, la disciplina. En este contexto, disciplina es: te doy instrucciones de cómo tienes que vivir. Te doy mi ley. Te doy mis mandamientos. No mates, no robes, no mientas. Sé misericordioso, practica la justicia. Ahora, ¿cómo se le llama al que miente? Mentiroso. ¿Y el mentiroso qué es lo que hace? Mentir. Pero hay personas que toda su vida han mentido y sienten que no son mentirosos. Hay hombres que son gays y ellos sienten que no son gays. ¿Quién es el gay? El que ha tenido relación sexual con otros hombres. Ahora, si en algún momento de tu vida tú le dices un besito de piquito a otro hombre, o le tocaste o hiciste algo, eso es el gay. Y ese pecado que cometiste delante de Dios, algún día por eso tiene que pasar, tiene que pagar. Y eso mismo pasa con las mujeres. Si en algún momento de nuestras vidas nosotros le faltamos el respeto a nuestros padres, pregunto, ¿el que hace eso ama a su papá? No. ¿El que le miente a su papá, el que no le hace caso a su papá, lo ama? No. Entonces, hay jóvenes que se pasan la vida faltándole el respeto a sus padres, pero ellos sienten que aman a sus padres. Y eso no es verdad. Miren, hermanos, esta es la parte crucial para que Dios nos convierta. Que nos ayuda a ver cómo es que somos realmente. ¿Y qué Dios usa para eso? Su ley. La ley de Dios es el conjunto de mandamientos que Dios nos ha dado. Si a alguno le está dando sueño a esta prédica, ay, Dios mío. Estoy hablando con Judas, con Pedro, con Juan. Porque esta prédica, créanme, hermano, a mí me hubiera gustado que esto que estoy escuchando, desde que yo comencé en mi vida cristiana, alguien así de manera personal me lo hubiera enseñado. Porque me hubiera librado de muchísimas cosas. Y espero que no sea así, ¿no? Que a lo mejor me lo enseñaron, pero no lo entendí bien. Porque esto nos va a cambiar la vida. Hay personas que no se convierten porque todavía no se les ha abierto los ojos para que se vean como realmente son. Bien. Aparte de abrir los ojos, ¿qué más Dios hace? Bueno, nos invita a la conversión. Nos invita a la conversión. Joel capítulo 2, versículo 12. No lo busquen para no demorar más la prédica y yo se lo leo. Si lo encontró bien, si no, seguimos. Usted escuche. Joel capítulo 2,
versículos 12 y 13. Dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí. Qué está haciendo Dios? ¿Está invitando a qué? A convertirse. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, es decir, con toda vuestra mente, con toda vuestra alma, con todo vuestro sentir, con todo vuestro deseo, con ayuno y lloro y lamento. 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. No voy a profundizar en esto, pero quería lo más importante, porque de aquí sale otra predicación más. Aquí se ve claramente que Dios está invitando a que nos convirtamos. No somos mentirosos porque mentimos. Mentimos porque somos mentirosos. Porque la persona justa no va a mentir. La persona justa no te va a engañar. Él va a buscar hacer la voluntad de Dios. Por eso, en lo que Dios está más interesado no es tanto en nuestro comportamiento, es tanto en lo que yo decido ser. Porque si yo no miento, pero en mi corazón te quiero mentir, eso es hipocresía. Si yo aparento que no te estoy mintiendo, pero a la espalda sí lo hago, o pongo otro ejemplo. Si yo aparento que soy muy espiritual, que leo la Biblia, que oro, que busco de Dios, etcétera, etcétera, pero donde nadie me ve, no lo hago, eso es hipocresía. Es decir, estoy aparentando algo que no soy. Por eso Dios está más interesado en que seamos primero, para que entonces lo que somos, eso salga. Dios nos invita a hacer. Por eso en el Sermón del Monte, ¿de qué es lo primero que se habla? Se habla de las bienaventuranzas, es decir, de los beneficios que vamos a recibir si decidimos ser ciertas cosas, si decidimos ser por en espíritu, si decidimos reconocer que somos malos, que no podemos, si decidimos ser sensibles al pecado de tal manera que lloramos por nuestra condición, si decidimos ser mansos, si decidimos ser humildes, si decidimos tener un corazón limpio, porque según es el hombre en su corazón, eso va a ser. Pero hay gente que quieren cambiar aprendiendo lo que hay que hacer sin renunciando a ser lo que son. Por eso la Biblia dice claramente, el que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Y si es una nueva criatura, entonces esa nueva criatura que es por dentro tiene que verse por afuera. Y entonces esa luz ilumina a la gente y la gente que se sorprende. Y esa nueva criatura, en su vida personal, dice la Biblia que todas las cosas son hechas nuevas. Cambia su manera de pensar, cambia su sentir, cambia sus inclinaciones en cuanto al comportamiento. Ya no le gusta el pecado, sabe que a quien le gusta el pecado es la carne, pero no a él. Y en su matrimonio cambia su comportamiento hacia su esposa, cambia la manera de educar a sus hijos. Es decir, en su vida todas las cosas están siendo hechas nuevas. ¿Por quién? ¿Por él? No, por Dios. Dios le ayuda a ver quién era y lo que hacía. Y le dice, ahora conviértete. Y cuando esa persona decide convertirse a Dios, entonces, ¿qué cambia? Solo que hay un problema. Que el ser humano, por naturaleza, odia a Dios. El ser humano por naturaleza aprecia, valora, le gusta, le interesa mucho el pecado, porque el pecado causa placer. Pecar causa placer. A una persona que practica cualquier pecado, pregúntele por qué peca y va a ver que peca porque le gusta. Para una persona que es pecadora, orar no causa placer, porque a la carne no le gusta orar. A una persona que no ha nacido no le va a gustar amar a los enemigos. ¿Por qué? Porque amar a los enemigos nunca ha causado placer al hombre natural, al que es espiritual, sí.
al que está convertido, sí, pero el hombre natural que no está convertido, e incluso, continúo, sí, el hombre natural que no está convertido no aprecia amar a los enemigos. Es más, cuando ve a un cristiano amando a los enemigos, dice, perdón, tú me sorprendes lo estúpido que eres. ¿Cómo que si alguien te da por una cachetada, tú no le vas a hacer nada? Y tú le dices, no, es que mi lucha no es contra sangre ni carne, sino contra la hueste espiritual de la maldad. Y dice, no, cállate, tú lo que estás es loco. ¿Qué demonio ni qué? A mí es que me da, me la hace, me la paga. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona no tiene visión espiritual, no ve las cosas como Dios las ve, y Satanás se aprovecha de qué? De su ignorancia. Y voy a decir algo que puedo ofender, de su idiotez, porque no ha sido instruido con la verdad de Dios. Eso duele a los orgullosos, a los que quieren que saben más que Dios, pero esa es la verdad. Por eso una de las cosas importantes que uno tiene que hacer para poder convertirse es humillarse. Pero al ser humano por naturaleza no le gusta humillarse delante de Dios. Él se cree Dios y dice, yo no necesito a Dios porque yo puedo y yo sé. Entonces, ¿qué hace Dios para cambiarlo? Los azota. Jeremías 31:18. Si lo encuentro primero, lo leo para avanzar. Jeremías 31:18. Dice lo siguiente. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Aquí Efraín es el nombre de una tribu, pero Dios lo personaliza como si fuera una persona. ¿Y qué decía Efraín cuando se lamentaba? Decía, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. ¿Qué es un novillo indómito? Es un ternero de vaca o el hijo de una vaca, por decirlo así, que tiene aproximadamente unos 4 años. Según escuché lo que estuve estudiando. Ustedes que son de rancho saben más. Tiene 4 o 5 años que usted quiere montarlo, quiere guiarlo y se revela y dice, no, que... Y camina y se tira en el piso así, yo no quiero caminar nada. Entonces, no han sido domados todavía. Repito, me azotaste y fui castigado como un novillo indómito. Ahora mira lo que dice Efraín, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. ¿Qué tiene que hacer Dios para que una persona se convierta? Porque no quiere acercarse a Él, porque no quiere rendirse a su voluntad. Dios dice, sí, así que tú no quieres venir para acá, no quieres hacer las cosas correctamente. Tú vas a ver ahora, te voy a castigar. Y entonces esa persona empieza a tener problemas en su matrimonio. O simplemente le secuestran a sus hijos. Póngase en el lugar de esa persona. Que secuestren a tu mamá, a tu abuelita, a tus hijos. O que de pronto aparezca un cáncer. Y la persona, ¿qué es lo primero que dice en su orgullo y en su soberbia? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto me pasa a mí? Si yo soy tan buena, yo soy tan bueno. Entonces dice, bueno, ya que te estás acercando a mí, entonces yo te voy a responder por qué a ti. ¿Cuántas veces te han mostrado mi ley? Te he mostrado la verdad. Te he invitado a arrepentirte, te he invitado a convertirte, te he invitado a que aceptes lo que mi hijo por ti hizo en la cruz, que cargó con todo tu pecado. Y no solamente recibió mi pecado, sino que él murió y recibió la muerte que tú merecías. Y rechazaste eso. ¿Cuántas veces yo te comenté que si tú hacías esto y aparte de eso aceptaba de que Cristo resucitó de entre los muertos para que yo te pudiera declarar como una persona justa? Que si hacías eso, eso te iba a bendecir. ¿Y qué hiciste? Te burlaste de mí y te rechazaste. Y te pregunto ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hay personas que son tan duras que ¿sabe qué? Pues de algo hay que morir. Y no buscan a Dios.
Pero los que son un poquito más inteligentes, ¿qué hacen? Dice, Señor, ¿sabe qué? Hacer. Me voy a convertir a ti. Ahora bien, hemos visto que esta obra de la conversión es 100% lo hace Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que abre nuestros ojos, Él nos invita a convertirnos, Él nos azota, pero viene una parte, escuchen bien porque esta parte es importante. ¿Se acuerdan que Pedrito, aunque quería, no podía? Bien, esta parte es importante. Dios da fuerzas para que podamos convertirnos a Él. Ahí en Isaías, capítulo 40, versículo 29, dice lo siguiente. Dios da esfuerzo al que está cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. ¿Usted está entendiendo esto? Mire, el que está cansado, el que dice, necesito llegar a la puerta, pero no puedo. Ve, este hombre cómo está cansado, pero le queda un poquito de fuerza, ¿no? ¿Qué hace Dios? Le da fuerza para que llegue a la puerta. Pero el que está en el baño, el que está aquí, en el piso así, revocado, que Señor, no tengo ninguna fuerza, jamás llegaré hasta allá. ¿Qué hace Dios? Le multiplica la fuerza para que pueda llegar a la puerta. Y al final, tanto el que tiene poquito como el que no tiene ninguna, llegue. ¿Qué es convertirse a Dios? Cambiar mi manera de pensar. Es pensar como Dios piensa. Es entender las cosas como Dios las entiende. Eso en mi propia fuerza no lo puedo lograr. Dios tiene que ayudarme a eso. ¿Qué es convertirse? Es cambiar mi sentir. Oye, Señor, sí, tú dices que tengo que perdonar a esta persona, pero este hombre me violó cuando era niña. ¿Cómo? Yo no puedo hacer eso. Y Dios renueva tu entendimiento, te hace entender y te da la fuerza para que tú puedas perdonar a alguien que te violó cuando era pequeño. Repito, una persona inconversa escucha esto y ¿qué siente? Dice, no, yo no puedo. Claro que no puede porque necesitas a Dios. La pregunta es si te vas a convertir. Muchas veces pensamos, es verdad, Dios quiere que haga esto, pero no puedo. La fuerza no me da. Bueno, escrito está. Todo lo puedo en quién? En Cristo. ¿Qué qué? Que me fortalece. Pero para que Cristo me fortalezca, ¿qué tengo que hacer? Venir a Dios para que me ponga su armadura. Entonces, ¿qué hace Dios? Te enseña la verdad. Te dice, ¿sabe qué? Ánimo, practica la verdad, practica la justicia. No, Señor, que mira, que pequé. Sigue creyendo en el Evangelio, predica el Evangelio. Todo lo que yo te he dicho, créelo, ten fe. Busca estar seguro de tu salvación. Mira a ver si lo que la Biblia dice que son los que son salvos y lo que la Biblia dice que hacen los que son salvos, mira a ver si tú lo estás viviendo. Si no lo estás viviendo, entonces probablemente no eres salvo. ¿Y cuándo vas a tener la seguridad? Cuando lo hagas. No vas a hacer las cosas para salvarte, no. Vas a hacer las cosas porque ya eres salvo. Si no puedes hacer las cosas es porque no has nacido de nuevo y entonces no tienes el poder, no tienes el amor, no tienes el dominio propio que necesitas para hacerlo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Venir a Dios para convertirte y que te salve. Entonces pregunto, ¿el que quiera convertirse a Dios podrá? ¿En su fuerza? No, Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Si usted quiere convertirse a Dios, ¿sabe qué? En su casa, llega a su casa y tírese en el piso así, praja, y empieza a llorar así, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Y usted ora a Dios y pídale a Dios. Y a partir de lo que Él le diga, hágalo. Él le va a decir, mira, ven acá. Vamos al precipicio. ¿A cuál? Al que tú conoces. Ya te paraste aquí y usted va a mirar hacia abajo y va a decir, 3 kilómetros. Y Dios te dice, da un pasito más.
Señor, ¿cómo que un pasito más? Sí, un pasito más. Señor, son 3 kilómetros. No me dijiste que quería que yo te convirtiera, entonces da un pasito más. Bueno, Señor, en tu nombre daré un pasito. Y cuando usted da un pasito, ¡pra! Se cae. Y cuando está a punto de estrellarse, ¡pra! Despierta una pesadilla. Y Dios te dice, ya te probaste este sueño. Viste que se puede, eso es tener fe. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces en la vida Dios te va a guiar a que usted dé un paso y tenga que hacer algo que usted dice que no puedo. Hágalo si puede. O, por ejemplo, hay veces que decimos, Señor, no sé, es que quiero orar y no puedo porque voy a orar así y me quedo dormido. Entonces Dios te pregunta, ¿y a qué hora te acostaste ayer? No a las 3 de la mañana. ¿Y a qué hora te levantaste? No es a las 6. Entonces es normal. Entonces no es que tú eres débil, es que tú no estás durmiendo las horas que se necesitan dormir. Señores, que leo la Biblia y no entiendo. A ver, lee. El amor de Cristo nos constriñe. Ve, no entiendo, Señor. A ver, buscate el diccionario para ver qué significa la palabra constriñir. No. Y tratar de investigar qué significa la palabra constriñir. No. Entonces nunca vas a entender. Busca el diccionario. Es más, nada más tú preguntas, le preguntas a Google. Google, ¿me puedes decir qué significa la palabra constreñir? Y ya te dice, aunque hay que tener cuidado porque a veces que te dan unos significados que nada que ver con el significado bíblico. Pero Dios te va a ayudar a discernir que no es lo que dice eso la Biblia. Entonces, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, poco a poco, Él te va guiando y Él te va convirtiendo. La pregunta es si usted está percibiendo cómo Dios lo está llevando a través de estos 4 pasos. ¿Qué tanto Dios te está abriendo los ojos? ¿Qué tanto, cuando Dios te muestra en qué estás mal, qué tanto tú estás tomando la decisión de convertirte a Él cuando Él te invita? ¿Y qué tanto tú le estás echando la culpa a Satanás de las cosas que te están pasando y no estás viendo más bien que Dios te está azotando para ayudarte a entender que tiene que regresarte? Porque Dios aquí ama que disciplina y azota al que tiene por hijo. Ahora, hace un rato leímos que a Dios le duele azotarnos. A Dios le duele decir, ven acá, a Dios le duele porque Dios no quiere que suframos. Pero es que no entendemos otra manera. Me imagino que algún padre alguna vez le dice, niño, ¿por qué haces eso? Y el niño empieza, y tú dices, ay, ¿qué hice? Y te sientes mal, pero a veces hay que darle los hijos para que entienda. Y no estamos hablando de ser cruel con el niño, no, que la Biblia lo manda. Si Dios es el que ama, disciplina y azota al que tiene por hijo, y ese es el modelo, lo que es un padre, los padres tenemos que ser así. Nada más que siempre guiado por el Espíritu, para no ser crueles con los hijos. Y por último, ¿cuánto estamos dependiendo, no? Para que Dios nos fortalezca, para poder hacer su voluntad. Y no nos justificamos diciendo, es que todavía Dios no me ha fortalecido. No. Hay que hacer algo. Y es esforzarse. Y por último, ¿en qué consiste la conversión bíblica? Bueno, en tercer lugar, es una obra que después que Dios la hace, trae bendición. ¿En serio, Tony? Sí. ¿De verdad? Sí. Por ejemplo, trae perdón y trae salvación. ¿Qué dice Hechos 3:19? Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3:19. Aquí vemos ahora el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro diciendo lo siguiente. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si uno se arrepiente, es decir, dejamos de hacer lo malo y nos convertimos a Dios,
empezamos a hacer y a vivir como Dios quiere, ¿qué va a hacer Dios? Va a borrar nuestros pecados. ¿Cómo nos sentimos cuando sabemos que estamos haciendo lo malo y la conciencia nos acusa? Nos sentimos culpables. Pero cuando dejamos de ser lo que éramos y empezamos a vivir diferente a como vivíamos, eso se va. Ya nuestra conciencia no nos acusa. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo para hacer la voluntad de Dios. Pero aparte de eso, ¿qué hace Dios? Bueno, si ya tú confesaste tu pecado y te apartaste, pues recibe misericordia. Yo te perdono. La conversión genuina trae perdón de Dios. La conversión fingida no quita el pecado. La persona sigue en pecado y lo más probable es que cuando Cristo venga se va a quedar. Pero hermano, pero un momento, entonces significa que yo soy salvo, pero si entonces después peco, me pierdo. Bueno, si tú dices que eres salvo y después te pierdes, es que nunca fuiste salvo. Porque la Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Sí peca porque obvio, ¿no? Tenemos una naturaleza, estamos en guerra, Satanás viene, pecamos, caemos, pero justo 7 veces se cae, pero no se queda ahí, él se levanta. El justo se cae, pero no se queda ahí, él se levanta. El justo puede ser que un día, como Pedro, negó a Cristo 3 veces, pero se regresó. No queda ahí. No es como Judas, que se fue y nunca vino. El que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, Dios está en él y el Espíritu Santo está santificando, está purificando su vida. Y más tarde o más temprano, eso que esa persona hacía, esa persona sale de ahí. Y si vuelve a caer, Dios lo saca nuevamente y trata con él. Pero como una persona que a 20 años en el Evangelio nunca ha dejado de practicar un pecado, sabiendo que no es correcto. Por ejemplo, pedir perdón. Hay gente que dice, disculpe. A lo mejor yo estoy equivocado, ustedes me corregirán. Pero pedir disculpa es una manifestación de orgullo. Lo bíblico no es disculpa, es perdón. Cristo nos dijo, si tu mano peca, si tu mano tiene algo contra ti, ve y pídele disculpa. ¿Eso dijo Jesús? Jesús dijo, ve y pídele perdón. Ve y pídele perdón. No pedir perdón es una manifestación de orgullo. Y la persona que es orgullosa, ¿a quién se parece? ¿A Jesús o a Satanás? Y como quién debemos parecer, como Jesús. Hay que pedir perdón. Entonces, si usted se convierte a Dios, Dios te perdona y también te salva. Y cuando Dios te salva, vienen a tu vida tiempos de ¿qué? De refrigerio. Porque entonces cuando usted se convierte a Dios y usted decide ser misericordioso para la gloria de Dios, entonces usted aprende a perdonar como Dios perdona. Y entonces esa persona antes que tú odiabas, que te caía mal, que tú la veías y no la podías resistir, ahora la mira y dices, ay, qué ternurita. Y a la mujer esa persona está actuando peor en contra de usted, pero usted dice, ay, qué ternurita. Mira cómo el diablo la usa, pero pobrecita, ella no se da cuenta que es una víctima de Satanás. Porque ahora usted está viendo las cosas como Dios las ve y usted está haciendo las cosas como Dios quiere. Entonces usted, ¿en qué está caminando? En libertad y está disfrutando tiempos de ¿qué? De refrigerio. ¿Y qué es el refrigerio? ¿Qué es el refrigerio? Porque eso de refrigerio me suena a refrigerador. Yo decía, no, tiempo de refrigerio es un tiempo que viene fresquecito así. Pero no, refrigerio es lo que usted come. Entonces, un tiempo de refrigerio es un tiempo donde usted sacia su hambre. ¿Ve? La comida, usted sacia su hambre. Usted tenía hambre y de pronto eso se va. Ahora, ¿qué es tiempo de refrigerio? Dice la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, el tiempo de refrigerio es un tiempo donde Dios te dice qué tienes que hacer para poder vivir una vida plena de relación con Él, donde su felicidad principal sea vivir para dar a Dios. Ese tiempo de refrigerio, el diablo no se lo puede quitar.
Es un tiempo donde usted, conociendo la verdad de Dios, va a poder ser y vivir como Dios quiere, para la gloria de Él. Y va a ser feliz, aunque no tenga casa, aunque no tenga celular, aunque el mundo se acabe, usted va a ser feliz, porque su felicidad no depende de lo que tiene. Su felicidad depende de tener una relación real y personal con Dios, donde lo que Él le habla, usted lo hace para su gloria. Entonces, hermanos, hoy hemos visto tres cosas, ¿no?, que se necesitan conocer para tener más o menos una visión clara de lo que es la conversión. Yo percibo que de cierta manera en esta iglesia no queda duda de cómo se le abren los ojos a la gente o cómo Dios nos lo abre a nosotros. Menos queda duda acerca de que Dios nos habla y nos invita a convertirnos. Y creo que aún menos duda tenemos de que Dios, a que ama, disciplina. Te dice qué tienes que hacer, cómo y en qué tiempo. Y a que no haga, pues la azota. Pero es algo que la iglesia no ha entendido. Queremos que venga Dios. Yo le llamo, me vino a la mente ahora, le llamo como el síndrome del paralítico. ¿Quién es un paralítico? Es una persona que está en su cama y no se puede mover. Yo creo que nada más pestañear y respirar, por supuesto, pero así mover su cuerpo no puede. ¿Y qué hay que hacer con esa persona? Hay alguien que se lo tiene que hacer todo. Entonces pensamos que cuando la Biblia dice que Dios obra en nosotros, es que nosotros no hacemos nada y que Él lo hace todo. Entonces somos los paralíticos espirituales. Hermano, es que Dios no ha puesto en mi corazón que predique la palabra. Es que yo quiero cambiar, hermano, pero es que no puedo. ¿Y cuánto tiempo llevan eso? 5 años. No, hermano, ya el país que no está bien. Por eso quiero darte esta promesa de parte del Señor. Isaías 41. Búsquenlo, por favor. Búsquenlo, anoten un papelito, porque para el próximo domingo usted ya debe habérselo aprendido de memoria. Sí. Se lo debe haber aprendido de memoria. Como mínimo, es más, sí, de memoria, porque si leo con sus palabras no se lo va a aprender de memoria. Isaías 41:10. ¿Ya lo encontró? Hay cosas que Dios dijo a otras personas en los tiempos bíblicos que yo percibo, según la Biblia, que también nos toca a nosotros. Porque ellos eran siervos de Dios, nosotros somos sus hijos. Y no creo que Dios esto se lo haya dicho a ellos, pero a nosotros que somos sus hijos no. Y es lo siguiente. Usted trate de sentir y abra sus ojos y sienta cómo Dios le dice esto a usted en persona. Dios te dice en esta hora, escucha, Dios te dice en esta hora, no temas, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos creen eso? No desmayes, no seas blandengues, no diga yo no puedo, no diga yo no sé, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo te esfuerzo, no diga que tú no puedes, yo te esfuerzo, yo te doy la fuerza que tú necesitas. Siempre te ayudaré. Pregunto, ¿cuánto es siempre? Siempre es lo opuesto a nunca. Siempre te ayudaré. Dime un día en tu vida donde Dios no quiere ayudarte. Dios te quiere ayudar, aquí lo está diciendo y te lo promete. Siempre te sustentaré con la diestra de ¿qué? De mi justicia. Aquí sustento no es que te voy a dar dinerito, te voy a dar, no sé, comida. No. En este caso, dice que Dios te va a sustentar ¿con qué? Con la diestra de su justicia. Dios te va a sustentar
para que usted pueda vivir en su verdad, para que usted pueda hacer la voluntad de Dios, para que usted pueda vivir conforme a lo que el reino de Dios ya ha establecido. Escrito está: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente convertirte a Dios para que Dios te gobierne. Busca primeramente convertirte a Dios, no solo para que Dios te gobierne, sino para hacer su voluntad. Y si Dios te está gobernando y tú estás haciendo tu voluntad en tu matrimonio, tú vas a ser de bendición. Y por la obra que va a hacer Dios en ti a través de ti, en relación a tu pareja, tu matrimonio se va a ir santificando. Y lo mismo con tus hijos, y lo mismo en tu trabajo. Y donde quiera que tú estés obrando, ya no eres tú, es Dios a través de ti. Eres tú siendo luz, eres tú siendo sal, donde quiera que Dios te envíe. La pregunta es, de lo que estamos aquí, ¿cuántos ya están asimilando esto como una esponja absorbe el agua que está en la mesa? Hay un cubo de agua y usted tira aprieta una esponja y la suelta. ¿Y qué hace la esponja? Absorbe agua. Y la vuelve a tirar en el cubo y absorbe agua. Usted nunca va a meter una esponja dentro de un cubo y va a salir seca. Siempre sale con ¿qué? Con agua. Cuando usted entre la presencia del Señor, usted absorba agua. Absorba agua. ¿Y de qué estamos hablando? Ese lleno del Espíritu. ¿Y qué es lleno del Espíritu? Que Dios te controle. Usted cuando venga a orar, Señor, yo me rindo a ti y me convierto a ti. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo me controle. Y el Espíritu Santo te va a controlar tu mente, tus emociones, tu voluntad, y te va a fortalecer, y entonces vas a ver su gloria. Si Judas estuviera escuchando esto, ¿qué haría? Si Judas estuviera aquí, esto que hoy se predicó le serviría para algo. Y si estuviera Pedro, Pedro dice, sí, le voy a echar ganas, pero no iba a depender del poder de Dios. Juan fue diferente. El mismo Jesús, antes de empezar su ministerio, fue lleno del Espíritu Santo y ayunó 40 días para enfrentar a quien, a Satanás. Tenemos, hermanos, que buscar de Dios. Y ya le doy 4 consejos. Si puede anotarlo, anótelo. Si no lo puede anotar, trate de memorizarlo. Y si no, que el Señor, iba a decir, Señor te reprenda, pero va a tener misericordia de ti. No va a tener misericordia, no te va a reprender. Pero sí, el que anotó, acércatele después, o si no, en la semana escucha esta predica. 4 consejos, o más bien consejos prácticos para que usted pueda convertirse a Dios. Primero, todos los días venga ante Dios. Busca un lugar en tu casa y ven delante de Dios. Póstrate delante de Él. Humíllate delante de Él. Ven a Dios. Segundo, en ese tiempo que vas a tener con Dios, Él te va a hablar. Generalmente, ¿por medio de qué habla? Por medio de su palabra. Entonces, Él te va a enseñar en su palabra cómo no debe ser y cómo no debes vivir y cómo tienes que vivir y cómo tienes que ser. Y en ese momento, ¿qué tienes que hacer? Reconocer en qué estás mal. Tener la disposición en tu corazón de decir, Señor, sabe que esto no es correcto. Esto no es correcto. Voy a dejar de hacer esto y voy a empezar a hacer lo que a ti te agrada. Ahora bien, tienes que pedirle al Señor que te ayude a convertir. Eso es humildad. No salgas de la presencia del Señor pensando que sin su ayuda lo vas a lograr. No, porque Dios te va a dejar. Porque si usted no le pide a Dios ayuda, y Dios le ayuda sin que usted se dé cuenta que Él es el que te está ayudando, entonces usted va a decir, no, porque yo pude, porque yo sé, porque yo puedo. Y le va a robar la gloria a Dios. Pero entonces cuando Dios vea que usted se da cuenta que es Él y no es usted, entonces ya no le va a robar la gloria al Señor. Por lo tanto, pídele al Señor
que le convierta, que le ayude a convertirse haciéndole las cosas que vimos hace un rato. Y por último, que las tres primeras cosas que vimos son muy importantes, pero siento que en este caso es lo que más le está faltando a la iglesia. Por último, esfuérzate y sé fiel. Perdone que se me enreda la lengua, es que ya. Esfuérzate y sé fiel. Hermano, es que no sé qué me pasa, que quiero orar, pero no puedo orar. Esfuérzate. Hermano, es que yo quiero, pero no puedo. A ver, si de pronto entra un cocodrilo, ¿qué hace? No, pues entonces tú no dices que no tenía fuerza. Sí la tiene, pero no te quieres esforzar. El cristianismo es sacrificio. Porque el cristianismo necesita dos cosas: fe y amor. Y para tener fe, uno tiene que tomar la decisión de sacrificarse. ¿Cuántos saben que tenemos que predicar el evangelio a toda criatura? Amén. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Bien. ¿Y si es un sicario? Si es un violador, Dios te dice, ve y predica. Usted tiene que sacrificar tiempo y esfuerzo para predicar el evangelio a esa persona. Pero para amar es igual. Ahí tengo el closet lleno de ropa y de zapatos. ¿Qué hago? Ya sé. Déjame sacar toda la ropa vieja que tengo, todos los zapatos viejos. Y Marvin, bien, quiero bendecirte. Aquí tiene mi ropa vieja, aquí tiene. ¿Eso es amor? No, estoy utilizando a Marvin como el basurero de mi hogar. Todo lo que no quiero se lo doy para, entre comillas, bendecirlo. Eso no es amor. Amor es que veo mi closet lleno y bueno, ¿sabe qué? Quiero bendecir a Marvin. Y Dios me dice, la camisita que más te gusta es. Y los zapatos nuevos que no has estrenado, a eso también. Y la carne, ¿qué te dice? Oye, no. Pero bueno, la carne dice no, pero el Espíritu Santo dice sí, ve y hazlo. Ahora tampoco vaya por ahí diciendo no, es que el hermano Tony dijo que tenemos que dar todo. No. Dios te va a guiar a eso. Entonces el amor es sacrificial. Entonces a la hora de tú convertirte a Dios, tienes que esforzarte. Convertirse a Dios lleva esfuerzo. Leer la Biblia lleva esfuerzo. Orar lleva esfuerzo. Venir aquí los domingos lleva esfuerzo. Mantenerse despierto en culto cuando tienes sueño lleva esfuerzo. ¿Cuánto dicen amén? Lleva esfuerzo. Soportar 2 horas de prédica, el hermano Tony, lleva esfuerzo. Pero al final pregunto, ¿no es bendición? Sí. Ahora, junto con el esfuerzo, ¿qué hay que añadir? La fidelidad. Hay que esforzarnos y serle fiel a Dios y a su verdad. Serle fiel a Dios y a su verdad. No podemos ser como Judas. Judas era un hipócrita que hablaba hasta muy aparentemente, ay, ¿por qué ese perfume? ¿Por qué se lo echaron a los pies de Jesús? Se pudo vender en tanto y así ayudar a los pobres. Y en realidad lo que él decía estas cosas, ¿para qué? Para que entonces el perfume se vendiera y sustraer más dinero. Son como esos líderes que dicen, hermano, ¿sabes qué? ¿Qué es eso? Hay hermanos aquí que son tacaños, que no le son fieles al Señor. Usted tiene que diezmar. Usted tiene que ofrendar. Usted tiene que dar primicia. Pero no lo dicen porque usted tiene que darle eso a Dios. De entrada, eso no es para Dios, es para nosotros, porque Dios no necesita dinero. Eso es para nosotros. Como lo hacía la iglesia primitiva, que vendían las casas, las heredades, traían el dinero a pie de los apóstoles y se repartía entre todos según la necesidad que tenía cada quien. Si alguien no tenía necesidad, no se le daba nada, entonces se le daba más al que más necesidad tenía. Así se hacía. Entonces hay gente que
fingen serle fiel a Dios con palabras muy rebuscadas, pero en realidad lo que viven es para su vientre. No le interesa la iglesia, no le interesa a los discípulos, no le interesa el reino de Dios. Lo que le interesa es tener el evangelio como un negocio. El día que usted me vea así, váyase de la iglesia, pero primero denúncieme. Dígaselo a los demás. Y si alguien le dice, hermano, eso no es de Dios que usted vive a la iglesia, no, tampoco es de Dios que un pastor se aprovecha a la gente. Así que o se arregla o nos vamos. Ahora, si yo estoy bien y ustedes se van, entonces lo que se van más son ustedes. Ese es su problema. Pero si estamos predicando bien, estamos pastoreando bien y estamos haciendo lo que Dios manda, pero usted quiere hacer otra cosa, si quiere ir, ya, váyase. Al contrario, me hace un favor. Porque los que se queden, gloria a Dios, esos son los que realmente quieren caminar con Dios. Ustedes se van porque no son. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Esos son los 4 consejos. Bien. ¿Dios le habló? Bien. De lo que Dios le habló, me imagino que hay varias cosas que a lo mejor no le gustaron. Le aclaro, si no le gustó, no fue a usted, fue a su carne. Aprende a diferenciar lo que siente su carne de lo que realmente siente usted. Entonces, ¿qué hace? Usted martiriza ahora a su carne. Hágala sufrir. Venga delante de Dios y reconozca, Señor, ¿sabe qué? A mi carne no le gusta, pero es verdad. Yo necesito convertirme de esta manera. Yo necesito hacer lo que usted me está mandando. Solamente ayúdame a vivir esto que me ha enseñado. Y si usted se convierte genuinamente a Dios, créame, si lo hace a partir de ahora, jamás va a poder hacer o será la misma persona. Y no tiene ni idea, hermano, hasta dónde Dios les va a llevar. Porque es lo único que Dios necesita para que en estos tiempos existan hombres como Pablo. Gente que estén dispuesta a convertirse genuinamente a Dios. Oremos. Póngase sobre sus pies, por favor, y vamos a orar.